Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Querido amigo, apreciado oyente de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, aquí estamos una vez más con ustedes en Radio Amanecer en Estudio. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Mateo 22:37. Y en Deuteronomio 6, los versículos 4 y 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos dos pasajes de la Biblia serán ampliamente analizados en la lección correspondiente a este día, donde estaremos hablando sobre esa expresión, amar a Dios. Recordamos, apreciados oyentes, que esta es la lección número 8 del trimestre, libre albedrío, amor y providencia divina, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando y que nos ha servido de punto de referencia en varias de las lecciones, Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quisiéramos saludar también en esta hora al pastor Cristian Veras. Está con nosotros aquí en cabina realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, Dios le guarde siempre. Gracias, pastor. Bendiciones abundantes. Amén. Bendiciones para ustedes, amigos y hermanos. Vamos a orar en esta hora para que en el estudio de la palabra de Dios el Señor nos pueda dirigir. Querido Padre, ahora pedimos tu dirección, pedimos tu bendición para que al explicar tu palabra a través de tu Espíritu Santo pueda haber un conocimiento completo de parte de nuestros oyentes. Porque lo pedimos, oramos y hablamos contigo, es en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Veras, leer la Biblia, especialmente en los evangelios, encontramos historias maravillosas de un joven rico que se le acerca a Jesús para preguntarle sobre qué cosa debía hacer para tener la vida eterna, y Jesús le hace referencia a los mandamientos, lo mismo que a aquel gran maestro que fue a hablar con Cristo Jesús con el propósito de entramparlo en alguna declaración, y el Señor le hace la misma propuesta. Cuando le habló acerca de cuál es el primer y gran mandamiento, Jesús lo puso claro conforme a lo que ya se entendía en la Shemá judaica. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 habla del amor supremo a Dios y del amor al prójimo, y entonces el tema que tenemos por delante es precisamente este, donde vamos a analizar la expresión amar a Dios. Así es, amar a Dios significa entrar en una relación con Él libre, voluntaria y espontáneamente. Amar a Dios es realmente nosotros aceptar su señorío en nuestra vida de manera voluntaria, no forzada, y pensando en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado, lo que hace en el presente y por supuesto todavía lo que falta por hacer. Eso nos conlleva a una relación de amor con Dios, porque el hecho de que Dios es todopoderoso no significa que lógicamente Él nos pueda obligar a amarlo, porque entonces iría en contra de su misma naturaleza. Y eso era lo que decíamos precisamente en la entrega pasada, de que hay cosas que Dios no puede hacer, como negarse a sí mismo, obligarnos a amarlo. Ese amor hacia Dios en nosotros debe surgir de manera libre, debe surgir de manera espontánea y voluntaria. Por ejemplo,
Si hacer algo libremente significa realizarlo sin estar determinado u obligado a hacerlo, entonces, naturalmente, por definición, eso sería imposible forzar a alguien a hacerlo de una manera libre o voluntaria. Si Dios nos dijera, ámame, es un imperativo, no sería amor, dejaría de ser amor inmediatamente. Por eso Dios nos deja libres para que pensemos, analicemos y veamos cuán bueno es Jehová. Y cuando veamos cuán bueno es Él, cuán maravilloso es, alguien que a pesar de que yo peco me sigue amando, aunque aborrece el pecado, alguien que a pesar de que yo no soy mucha cosa, me sigue amando, me abraza y me dice te amo. ¿Cómo no amar a un Dios tan bueno como Él? Eso es verdad. Fíjese que nosotros en esta semana hemos analizado el término que Dios es soberano, tiene autoridad, y luego estamos hablando de que tiene todo poder. Y ahora me parece escuchar a alguien, no sé si a usted le ha pasado, personas que desafían a Dios, si Dios es todopoderoso, si Dios es soberano, y Él sabe que yo tengo el deseo de servirle, ¿por qué no impone en mi vida el hecho de que yo debo amarlo y que debo buscarlo? Eso es muy común, pastor y amigos oyentes, de escuchar personas que desafían al Dios Todopoderoso, pero ese desafío no lo hacen con cierto grado de humildad y sencillez. Lo hacen con arrogancia y posiblemente por eso Dios no obra o no opera el milagro que usted está esperando. El milagro se opera en la vida del ser humano cuando voluntariamente, con ese libre albedrío del cual estamos estudiando en esta clase, dice, no, Señor, yo no puedo por mí, reconoce que Dios es todopoderoso, y entonces permite que el Espíritu Santo vaya quebrantando ese corazón duro, y de esa manera que obra, pastor. Eso no es que si Dios es todopoderoso puede obrar en mí esto, no, Él ve el corazón sencillo, humilde, ve las dificultades. Entonces, de esa manera como Dios opera cuando hay un reconocimiento de pecador, y uno pide con un corazón sincero, obrando por supuesto para que Dios produzca el milagro de la transformación. Así es, pastor, el milagro de la transformación es efectuado en aquellos que realmente aman a Dios, porque amarlo significa obedecerle, significa guardar sus mandamientos. Y yo quisiera que ustedes sepan que la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, no salva a nadie. Eso no salva a nadie, porque muchas veces el pueblo de Israel estuvo en la presencia de Dios y salía completamente como si eran ateos, criticando al Señor, y fueron desechados, porque tiene que haber una transformación. No hay salvación si no hay transformación. Por eso Pablo dijo en Hebreos, procuremos todos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De manera, mis amados, que amar a Dios representa realmente obedecerle, y es por eso que en Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué significa amar a Dios con todo el corazón? Bueno, Jehová es el único Dios, y Él desea no que lo amemos a medias, la mitad a Él y la mitad al dinero, la mitad a Él, la mitad al enemigo. Él desea que lo amemos a Él completamente, porque Él no comparte su gloria, como dice Isaías capítulo 42. Él no comparte su gloria con otro Dios. De manera que amarlo tiene que ser enteramente y por supuesto de manera voluntaria. Por eso el cristianismo exige todo lo que el hombre es y tiene en su mente, sus afectos,
su capacidad de acción. Y esto es lo que Dios pide cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está pidiendo la capacidad de acción. Está pidiendo realmente el corazón en sentido general, los motivos, los afectos, los sentimientos, los deseos y la voluntad. Por eso es la fuente de acción, el pensamiento, la voluntad y el centro del pensamiento y de los sentimientos que Dios pide, como se lo dijo a Moisés en Éxodo 31:6. He aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Eso es lo que Dios pide. Cuando pide que lo amemos con todo el corazón, es con nuestros deseos, sentimientos, voluntad, y que nuestra capacidad en acción sea puesta solo al servicio de Dios. Para que no haya ningún tipo de duda, algunas personas dirán, bueno, con todo el corazón. Usted sabe que el cuerpo humano está constituido de diferentes órganos, sistemas, por ejemplo, de células. Las células se forman, se unen y forman tejidos. Los tejidos se forman y forman lo que son los órganos, y los órganos se unen y forman sistemas. El corazón es parte de lo que opera en el cuerpo y es vital para la vida. Valga la redundancia, vital para la vida. Sin el corazón es muy difícil que un ser humano pueda vivir, y es asombroso la cantidad de latidos que el corazón está dando constantemente sin parar. Usted vivió 70 años, 80 años en esta tierra y el corazón siempre está latiendo. Por eso, dentro de las figuras que utilizan los autores de la Biblia, aquí yo creo que es una de las figuras más importantes, interesantes, cuando dice con todo tu corazón. Y para que ninguna persona se vaya a detener y cosas de esos famosos científicos que a veces andan interpretando la palabra de Dios de manera incorrecta, dice, oye, eso, el corazón, un órgano que lo único que se encarga es de bombear sangre. El hecho, para que no quepa ningún tipo de duda, entonces, el autor de esta declaración, Mateo 22:37, dice, con toda tu alma. ¿El alma qué es, pastor? Realmente cuando habla de alma, nos está hablando de las fuerzas. Es una figura que está hablando acá. La palabra alma indica el principio animador del hombre, indica la vida también, pero también incluye los apetitos, los deseos del cuerpo. Cuando nosotros vemos a Números capítulo 21 y el versículo 5, Proverbios 23:2 también, se traduce como apetito, pero en Eclesiastés capítulo 6, versículo 7, está traduciendo alma como deseo. En este caso, alma se refiere a los apetitos, los deseos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea, todo tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Es que alma, conforme a la Biblia, es el ser integral. Cuerpo y espíritu es el hombre, un alma viviente. Entonces ahí el texto bíblico está hablando con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu mente. Es decir, que no hay espacio para la duda, lo que quiere decir que usted con toda su mente, con todo su cuerpo, con todo su pensamiento, con todo su accionar debe amar a Dios, como lo presenta Mateo 22:37. Así es. La palabra alma, shuhe, que aparece unas 1700 veces en la Biblia, tiene varias connotaciones. Ya el pastor no quería entrar ahí, pero él me está entrando a lo que tiene que ver con la inmortalidad del alma, para explicar eso. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, donde dice, el alma que pecare, esa morirá, se está refiriendo a la persona. La palabra alma, que es traducida como vida, persona, es traducida como deseos, voluntad, tiene muchas traducciones. En este caso, alma se refiere a la vida o la persona. La persona que peca va a morir porque es un ser integral. Ahora bien, no muere una parte, muere la totalidad, lo que se conoce como la integridad del ser humano, es holístico, de manera que muere todo él. Cuando muere algo, muere todo él. No se muere solo el corazón, no se muere solo el cerebro, se muere el ser humano. Y entonces es evidente que en el caso del contexto de Moisés,
en Deuteronomio y Mateo, cuando habla de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Está hablando con todas las fuerzas, con todos los deseos, sujetando todo en las manos del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo, señores. Cada día es importante ponerse en contacto con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras, y dentro de un contexto en el pensamiento judío hebreo, pues nosotros somos enriquecidos cada día, porque de eso se trata, una buena interpretación de la palabra de Dios, en el contexto histórico, en lo que tiene que ver con lo gramatical. La palabra de Dios es bastante clara y específica, y una de las grandes propuestas, y quizás la más grande propuesta que puede recibir el ser humano, es amar a Dios de todo su corazón. De manera que el mandamiento más importante que encontramos, amar a Dios, demuestra que Él desea que todos lo amen. Sin embargo, no todos aman a Dios. ¿Por qué Dios simplemente no hace que todos lo amen? De nuevo, ¿por qué, Pastor Cristian Vera, si quizás estamos repitiendo esa pregunta que lo hemos hecho en varias ocasiones, ¿por qué Dios simplemente no hace que todos lo amen? Ya explicábamos detalladamente que Dios no fuerza la voluntad del ser humano, porque entonces no sería amor, ya sería obligación, sería imposición. Dios no impone, va en contra de su carácter, va en contra de su condición divina. Como Dios no fuerza la voluntad del ser humano, sino que espera que libre voluntariamente se le ame. Ya hablé acerca de la palabra shuhe, que decía que esta palabra es traducida como persona, vida, tiene muchas traducciones, pero también está la palabra nefesh. Shuhe es la palabra que utiliza Mateo. Sin embargo, Moisés utiliza nefesh. El nefesh se refiere al ser integral. En Génesis el capítulo 2, versículo 7, cuando dice, creó Dios al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, noten esto, Él sopló el nefesh, el aliento de vida. Eso es vida en sí. De manera que cuando el Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 6, está pidiendo que Israel lo ame con todo el corazón. Levab es la palabra que utiliza, con todas sus fuerzas, toda su alma, con todo lo que tiene. Y luego dice, y con toda tu alma. Está diciendo con todo el ser, con todo el nefesh, con toda la mente, con toda la voluntad y con todo poder. Eso desea Dios, porque déjenme decirle, pastor, la palabra también hebrea para amar es un término general y que sugiere las ideas de deseo, afecto, inclinación, como también la más íntima unión de dos almas. La relación del creyente con Dios se basa en el amor, que es lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está la fusión o la relación del creyente con Dios, que se basa en el amor. Luego, el amor es el principio fundamental de la ley de Dios. Marcos capítulo 12, versículo 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. El Señor tu Dios, el Señor uno es. El amar perfectamente, entonces, es obedecer de todo corazón. Si amamos a Dios, es importante, imprescindible, imperativo que le amemos. Por eso Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Téngalo bien claro, amar a Dios significa obedecerle en todo. Apreciado amigo, ya tiene todas las informaciones, la mayoría de la información pertinente al amor a Dios, y por eso Dios no obliga a nadie
a que le ama, por esa libertad que tiene el ser humano, del cual estuvimos hablando, del libre albedrío. En este sentido y en esa misma dirección, ante esa declaración de que Dios no va a obligar a nadie a que le ame, es definitivo. Dios no puede obligar a los hombres a probar con justicia, a amar la misericordia y a andar humildemente delante de Dios. Pone delante de nosotros el bien y el mal ante los instrumentos humanos y establece claramente cuál será el resultado de seguir el uno o el otro. Por eso, citando el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en las páginas 143 y 144, la autora norteamericana Elena de White da algunas informaciones de mucho interés. Nunca se nos va a forzar a seguir en pos de las pisadas del Señor. Si no andamos en sus pisadas, es porque esto constituye el resultado de una elección deliberada. A medida que contemplamos la vida y el carácter de Cristo, surgen en nosotros fuertes deseos de ser como Él, en nuestro carácter, y proseguimos en conocer al Señor y en saber que como el alba está dispuesta a su salida. Así es que concluye la cita diciendo: entonces comenzamos a comprender que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, citado de Proverbios capítulo 4, versículo 18. Así es que, apreciado amigo, querido oyente, Dios no va a forzar el hecho de que usted le va a amar. Es una decisión que usted debe tomar en el día de hoy, una decisión acompañada con el deseo real de amarle de todo corazón, y si así lo hace, el Espíritu Santo va a reforzar esa decisión que usted ha hecho en el día de hoy. Evidentemente que sí, pastor, y es por eso que el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18, él habla: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, Dios juró. Un juramento inmutable que no varía, no cambia, porque es una promesa invariable. Y esa promesa es de amor, naturalmente. Y Pablo dice que para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El amor de Dios nos da esperanza. Amén. Un amor abnegado, puro, de un Dios que no miente, que no cambia, que no varía, que mantiene su promesa a pesar de... Entonces nos está hablando de un amor muy fuerte, fortísimo, y que ese amor entonces invariable nos abraza y nos permite esperanza. En Tito capítulo 1, versículo 2, confirmando lo mismo que estoy diciendo, dice: en la esperanza de la vida eterna. ¿Qué cosa es la vida eterna, pastor? No, pero vivir para siempre. Es la esperanza, así es. En la esperanza de la vida eterna, esperanza. En el capítulo 2, versículo 3, ahí mismo él dice: aguardando la bienaventurada esperanza del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Está diciendo que el amor de Dios nos da esperanza, y luego dice: la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa vida eterna es realmente algo que se desprende del amor de Dios. Dios es vida, mis amigos, y por eso Él quiere que usted y yo tengamos vida en abundancia. Juan 10:10. El Señor no desea que usted sea un famino, una persona que viva padeciendo por cualquier situación, cualquier enfermedad, cualquier cosa. Él no quiere que seamos un malón, un quelión. Ambos eran enfermizos. Eso es lo que significan sus nombres. Languidece, padecen de enfermedades. Dios quiere que nosotros tengamos vida en abundancia, y que esa vida se va a dar a través de Jesucristo, naturalmente, que es la esperanza de gloria. Haciendo la conexión de varios términos que hemos empleado en diferentes lecciones en esta semana, pues esa capacidad de elección es muy importante. Usted tiene una mente
que el Espíritu Santo está capacitando constantemente. Algunos rechazan el llamado para hacer lo que el Señor dice, pero hay otros que tienen una apertura al Espíritu Santo y esa voz se escucha claramente y empieza a hacer la elección de amar a Dios de todo corazón. Y la elección que nosotros hacemos en esta vida será nuestra elección para toda la eternidad. Vamos a recibir vida eterna, señores, de la cual está hablando nuestro compañero el pastor Vera, o puede ser en su caso, la muerte eterna. Es un asunto de decisión, usted elige. No hay un lugar intermedio en esto, no hay un segundo tiempo de gracia. Se nos exhorta a vencer en esta tierra, en esta vida como Cristo venció, y el cielo nos ha proporcionado abundantes oportunidades y privilegios, de modo que podamos vencer como Cristo venció y nos sentemos con Él en su trono de amor. Y eso es lo que mueve al mundo, eso es lo que mueve a todos nosotros los cristianos que por tanto tiempo o por poco tiempo han aceptado a Jesús como su Salvador personal, y a medida que pasa el tiempo, esa decisión de amarle profundamente, el Espíritu Santo nos va impresionando y está de su parte a aceptar la promesa de vivir con Jesús por toda la eternidad. Como estamos hablando acerca del amor de Dios, amar a Dios, es importante que en esa expresión de amor que Dios nos concede, mis estimados, mis amados, habría que ver algo importante. ¿Qué cosa es? De que es evidente que al Dios concedernos la libertad de elegir, vamos a elegir algo diferente a lo que Él prefiere. Entonces, Él no es responsable realmente por lo que nosotros elijamos, y no depende de Él lo que elijan los seres humanos, porque si Él nos ama y nos concede libre albedrío, es lógico que tenemos la capacidad de ejercer la libertad de elegir. Ahora, en algún momento lo haremos en forma contraria a los deseos o a los ideales de Dios. Trágicamente, entonces, muchas personas ejercemos esa libertad de un modo que va en detrimento de nuestra relación con Dios y de su deseo, y en consecuencia entonces deben ocurrir cosas que Dios jamás desearía que ocurrieran. Y es por eso que en sentido general no dependen, en el estricto sentido de la palabra, eso no depende de Dios. Vamos a elegir cosas que Dios no desea, que Dios no elegiría, porque en la capacidad de libre albedrío, nuestra capacidad de elegir muchas veces está permeada por vicios y muchas otras cosas que naturalmente pudieran afectar los resultados. Pero aún así, Dios decide respetar la decisión del ser humano. Eso es amor, y por amor nuestra invitación en este momento es que vengas a Dios en una obediencia absoluta. Vamos a orar. Padre, cerrando el estudio de tu palabra en esta hora, te damos permiso para que el Espíritu Santo continúe obrando en nosotros y así, al finalizar, tener la decisión que no se mueva de serte fieles, de servirte de todo corazón y amarte profundamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.